Escuchas, un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy compartiendo la mesa con Doménica Tabaqui y tenemos como invitada a Gabriela Calderón de Burgos, una prestigiosa analista que ha sido, pues, fue por muchos años editorialista del Universo, ahora escribe en otros medios de comunicación, además vinculados hace muchos años con el Instituto Cato, defensora de la libertad política, de la libertad económica, y hablaremos con ella sobre su visión de lo que pasa en la política y en la economía ecuatoriana. Doménica. Giovanni, buenos días, amigos Radio Escucha, qué gusto estar con ustedes ya en sintonía, 12:04 de la mañana y del mediodía ya, y tenemos ya lista a Gabriela Calderón para analizar ciertos temas políticos, económicos del Ecuador y también del mundo. Gabriela, qué gusto, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Quisiéramos saber un poco tu diagnóstico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, este termómetro que hay ahora en este momento económico que atraviesa el país, próximas elecciones seccionales, muchos temas políticos que se mueven en la mesa y que definitivamente también afectan a la economía del Ecuador. Bueno, hay una especie de realización pues de lo que hubo en el año 2025, fue una especie de efecto rebote de un terrible año que fue el año 2024, pero se sabía, o al menos algunos, como lo habíamos comentado en este programa incluso, sabíamos que no había pues fundamentos para esperar que sea un despegue real, más allá del rebote después de la crisis de los apagones en el año 2024. Y eso pues porque no ha habido reformas importantes que permitan a la economía crecer más. Hay algunas cosas que van muy bien y han ido muy bien desde hace algunos años, a pesar de tener un entorno regulatorio muy malo, como la minería, por ejemplo, que durante los últimos 5 años, durante los últimos 6 años creo que se han multiplicado por 13 veces las exportaciones de la minería. Y hay otros sectores importantes que se han venido complicando, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de camarón está afectado, pues, de cierta manera por el conflicto en Irán, porque uno de los costos importantes que tienen ellos es el combustible, y eso, pues, va a tender al alza ahora que se ha reanudado ese conflicto. Y bueno, no hay otros sectores importantes a la vista porque pues no se han hecho reformas importantes para crecer más ni en el ámbito financiero ni en el ámbito de la regulación laboral, y realmente no podemos esperar crecer más si seguimos haciendo todo igual, ¿no? Lo que se sigue haciendo es pateando la pelota para adelante con la crisis fiscal que tenemos desde el año 2014. Gabriela, veía en un medio de prensa hoy que el gobierno presentó su agenda de crecimiento 2040, un documento que entiendo que en lo cual participó el BID. Entiendo que hubo miembros del sector empresarial que han participado, asumo, en reuniones, en conversatorios alrededor del tema, como pasos previos a la elaboración de dicho documento o de dicha hoja de ruta. ¿Cuál es tu visión en ese sentido? El Ecuador, no de ahora, sino el Ecuador de hace muchos años, ha quedado en deuda en el sentido de que el crecimiento ha sido muy bajo, ha sido escuálido. Nosotros necesitamos crecer por encima del 4 o 5% para por lo menos compensar el crecimiento de la población y realmente generar riqueza que pueda servir para subir el nivel de la gente, sacar a más personas de la pobreza, como fueron algunas economías, sobre todo asiáticas, que en cierto momento de la historia crecieron inclusive en doble dígito y fueron sacando más y más personas de la pobreza. El Ecuador se ha quedado estancado. Bueno, sí, Ecuador prácticamente no crece en términos de PIB per cápita desde el año 2013. El crecimiento anual compuesto promedio es de como 0,33%. Eso es deprimente realmente. Imagínense personalmente, individualmente, que yo te digo que para el año 2036 o el año 2040, porque esta agenda de crecimiento se llama 2040, tu ingreso personal va a crecer en 0,33%. Realmente es algo deprimente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer? Bueno, con un grupo de economistas, empresarios, abogados, hicimos un ejercicio durante la pandemia de tratar de ver cuáles eran porque hay muchas cosas que se pueden mejorar en el Ecuador, pero dijimos, hagamos una lista de
top 3 o top 5 de las reformas que creemos que más impacto tendrían y sin pensar, pensando, digamos, fuera de las limitaciones que siempre hay de la política, sino cuáles serían las 3 a 5 políticas ideales que Ecuador puede hacer para crecer más y llegamos a un consenso de básicamente 5 reformas, ¿no? Una sería la reforma tributaria, es decir, que los impuestos sean más fáciles de pagar, que sea más fácil cumplir con los impuestos y que sea más baja la carga tributaria para alentar mayores inversiones. Y eso va de la mano de otra reforma que es reducir el tamaño del Estado, porque si tú tienes un Estado obeso, pues vas a tener que pagar más impuestos tarde o temprano, porque una manera de posponerlos es endeudar más al país, pero eso significa más impuestos el día de mañana. Y esa es la historia contemporánea del Ecuador, ¿no? Entonces, una es la reforma tributaria, otra es reducir el tamaño del Estado, otra es la apertura comercial que se ha venido dando desde fines de la administración de Correa y es algo muy importante que se ha convertido en una especie de política de Estado que ya ha trascendido administraciones de distinto sello político y de ahí también la cuarta sería pues la apertura financiera, la apertura del sistema financiero, que es el complemento natural de una economía dolarizada, y la quinta, pues, sería la reforma de la seguridad social. Estos son temas que no solo aportarían un crecimiento muy importante a la economía y alentarían las inversiones, sino que algunos de ellos son urgentes. No hay forma de crecer más si es que no salimos de la crisis fiscal. O sea, Ecuador vive pidiéndole prestado más a distintos, a quien le financie, ahora son más organismos multilaterales, pero vive pidiendo prestado básicamente para pagar deudas anteriores. Y entonces la única manera de salir de ese hueco es creciendo más. Y bueno, y otro problema que esta semana leí un artículo de Alberto Acosta Urneo que dice que la crisis del Seguro Social ya no es una cuestión de largo plazo, ya estamos en la cuenta regresiva. O sea, en menos de 4 años se va a agotar el fondo de pensiones. Entonces, son temas que no solo nos van a llevar a crecer más, sino que son urgentes. Tú has mencionado, Gabriel, algunas de las reformas económicas urgentes que se deben de dar en el país, que están muy atrasadas, que debieron de haberse dado con mucho tiempo de anticipación. No oigo nombrarte algo que a mí siempre me hace ruido y es la inseguridad, que también afecta en la economía. ¿Cuál es tu visión, tu punto de vista sobre el tema? Bueno, yo no soy experta en seguridad, Ujú. tengo muy escaso conocimiento del tema. La semana pasada, en un podcast que yo conduzco con mis colegas en Cato, Ujú. entrevistamos a Michelle Maffei, que escribe en Primicias una Sí, columna. claro. Ella es profesora de la Universidad de Guayaquil y es experta en el tema. Decía por lo Yo que la creo, economía también va ligada obviamente que no, sé que no eres experta, pero me atreví a hacer esta pregunta vinculándola a tu expertise, que es la economía. claro, no, Ujú. está ligada, sin duda está ligada, las dos cosas están ligadas, pero no se puede utilizar la crisis de seguridad como una excusa para no resolver problemas económicos, porque para resolver la crisis de seguridad se necesita tener un Estado financiado, Ujú. un Estado fuerte en temas de seguridad y para eso necesitas tener capacidad y parte de la capacidad requiere recursos económicos. Si la mayoría de los recursos económicos van a estar destinados a honrar la deuda anterior o a pagar una nómina estatal abultada que ni siquiera está concentrada en lo que debería estar concentrada en las prioridades del Estado, siendo la primera garantizarle la seguridad pública a los ciudadanos, realmente no podemos descuidar lo económico, porque si tú descuidas lo económico, tampoco vas a tener recursos para tener una policía y unas fuerzas armadas y una inteligencia bien dotada. Por otra parte, el no resolver la crisis de seguridad, claro que afecta el desempeño de los negocios en el Ecuador. Tienen un costo superior para realizar actividades que si lo hicieran en otro país, ¿no? Aquí como la seguridad pública es tan precaria y uno no puede depender de la seguridad que te proveen las Fuerzas Armadas y la policía, las empresas se ven obligadas a gastar muchísimo más en seguridad privada. Y eso pues desalienta inversiones que de otra manera se harían aquí y se realizan en otros países que no tienen esos problemas de seguridad y que pueden depender exclusivamente de la seguridad pública. Pero vuelvo a decirles, hay cosas que son urgentes y no pueden esperar y no tienen nada que ver además con Ujú. el problema de la Claro. seguridad.
O sea, la gente no puede esperar a que con la cooperación internacional y a través de una limpieza y la purga que quieren dar en todos los organismos públicos penetrados, puede ser 10 años, 15 años, no sabemos, sabemos que tarda mucho tiempo, años, estamos hablando de años. La gente no, tú no le puedes decir a un joven que se graduó de la universidad que espere unos 10 a 15 años a que se resuelva el tema de seguridad, que ahí va a tener acceso a crédito. Gabriela, No le puedo decir eso. Entonces, realmente se puede hacer una reforma como la de la apertura financiera, eh, que yo creo que ni siquiera tendría mucha resistencia política, más allá de muchas personas que trabajan en el Banco Central o los actores del sistema financiero que ahorita tienen un mercado con escasa competencia porque no tienen competencia internacional. Eso se puede hacer aun cuando tengas un problema de seguridad, porque las finanzas son cuestiones que se manejan en línea con el clic de un mouse, son negocios que no se ven mayormente afectados por el tema de seguridad. El tema de la seguridad social, que en 4 años el fondo de pensiones va a estar en rojo, eso ahí no puedes esperar a que se resuelva el tema del narcotráfico y del crimen organizado para empezar a abordar ese problema. Y es un caso muy curioso, que aquí hay elecciones a cada rato y nadie habla de ese gran elefante en la habitación. O sea, tienes un Estado que acaba de zafarse de uno de los mayores, de los subsidios más costosos, que es el subsidio al diésel, pero ahora el subsidio más costoso es el de las pensiones. Y ese subsidio va a crecer de manera exponencial porque no tiene Ecuador ya techo. está también en este envejecimiento poblacional. No tiene techo, ¿no? Hubo una recomendación de la comisión que se hizo durante el gobierno de Lazo, una recomendación de ponerle techo a ese subsidio estatal, porque ese subsidio estatal por sí solo es una bomba de tiempo fiscal para el gobierno central. Gabriela, de todos los pilares que tú has descrito, tributario, tamaño del Estado, comercial, el tema del IES y el tema de la parte financiera, sobre todo para poder abrir el sistema financiero más a la banca internacional, de esos me da la impresión que el que más avanzado, como tú lo mencionaste, es el comercial. Comenzó al final del gobierno de Correa con la firma del acuerdo con la Unión Europea, que es muy importante, y luego se han ido haciendo otros acuerdos y entiendo que hay otros que están todavía en negociación o por cerrarse. O sea, creo que ese es el pilar donde más hemos avanzado, lentamente como es estilo del Ecuador, atrás del resto de América Latina como es típico de Ecuador, atrás de Colombia y Perú como ha sido típico de Ecuador, pero hemos avanzado. Pero me da la impresión, y corrígeme si me equivoco, que en los otros que tú describes hemos avanzado mucho menos. Claro, o sea, en tema de la agenda comercial, ¿no? Hay una cosa que es muy noticiosa o visible mediáticamente, que son la firma de acuerdos, ¿no? O sea, tú tienes pues siempre la foto del ministro de Comercio de Ecuador con su contraparte del otro país diciendo hemos terminado de firmar este acuerdo. Luego saldrán las noticias pues, de que ha sido ratificado por la Asamblea o por el Congreso del país, del país con el que hemos firmado el acuerdo. Pero la otra parte no tan vistosa y que es donde está el trabajo de hormiga y sumamente importante son las barreras no arancelarias, las barreras internas, ¿no? O sea, se firma un acuerdo, se tomaron la foto, pero en la práctica no se dan las transacciones, no se dan las importaciones y exportaciones porque hay regulaciones, incluso no a nivel de leyes, sino a nivel de reglamentos que impiden que se hagan estos comercios, que impide que se hagan estos negocios. Y en eso se empezó a avanzar, hubo una agenda muy ambiciosa cuando estuvo ministro Prado como ministro de Comercio, allá por el año 2022, 2023, y luego se quedó Sonsoles, que era la viceministra en esa época, se quedó a cargo de la cartera, pero no tengo conocimiento si se lograron eliminar más de estos reglamentos, estas normas INEN, que son barreras no arancelarias que impiden las importaciones. Por ejemplo, si tú quieres importar una cerámica, necesitabas, así sea exactamente la misma cerámica proveniente de la misma fábrica, tú necesitabas una calificación de que era segura para el consumo de los clientes y tenías que pasar por este proceso engorroso que tardaba meses con cada color distinto de la misma cerámica. Correcto. O sea, había cuestiones así, ¿no? Tengo entendido que lo de las cerámicas, al menos esos son reglamentos que sí se eliminaron y ahora está más fácil importar ese tipo de acabados, pero quedaron muchos en los libros y bueno, eso es algo que queda pendiente avanzar en el ámbito
comercial y debería ser más fácil que lo que antes era, se lucía imposible. Estamos hablando del año 2005, 2006, lucía imposible que Ecuador esté entusiasmado con firmar acuerdos de libre comercio. Ahora parece que Ecuador está sentándose a la mesa con todo el que esté dispuesto, ¿no? Y eso creo que es un silver lining, algo positivo dentro de todo el entorno político, pero en otros ámbitos, lo que es la seguridad social, es algo que ni siquiera se habla y es algo que consume recursos cada vez más importantes del erario público, ¿no? Estamos hablando de que en el año 2026 el pago de pensiones bordea 7.500 millones, pero las aportaciones de los afiliados solo llegan a 3.400 millones. Entonces el subsidio estatal va a llegar Enorme. a 2.700 millones y eso ha venido creciendo de una manera vertiginosa y no tiene tope. Hablando de los acuerdos comerciales que tú mencionas, ¿qué impacto han tenido estos y cuáles crees tú que deberían de ser los próximos mercados estratégicos con los que Ecuador debe tener una relación más estrecha? Bueno, yo creo que el enfoque adecuado es que Ecuador se abra al resto del mundo. Ecuador tiene que pensarse casi como los galapagueños, casi como una economía de isla. Los países pequeños un modelo exitoso en Sudamérica, por ejemplo, es Uruguay. Uruguay es un país que tiene una población aproximadamente equivalente a la de la ciudad del Guayaquil metropolitano. O sea, es algo pequeñísimo. ¿Pero por qué? Porque los uruguayos, como me dijo un empresario uruguayo, nosotros tenemos que mirar afuera al resto del mundo en busca de oportunidades de hacer negocios, porque si nos limitamos a hacerlo entre nosotros, pues nos quedamos cortos. De la misma manera, Ecuador tiene que mirar hacia afuera y por eso es tan importante para aprovechar algo como estos acuerdos comerciales, tener, y no solo los acuerdos comerciales, sino la dolarización, es tener el modelo de apertura financiera. Es decir, nosotros deberíamos de nutrirnos de los ahorros del resto del mundo, porque nosotros somos una economía que durante los últimos 15 años se ha dedicado a dilapidar el capital, a destruir ahorros, como que la familia que lanzó la casa por la ventana porque iba a ser la mega fiesta, así hemos sido nosotros, y ya te comiste los ahorros, entonces el ahorro es la base de la creación de riqueza. Tú tienes un ahorro y lo canalizas hacia inversiones productivas que te llevan al próximo nivel de la frontera de producción. Y entonces nosotros, como nos comimos los ahorros, estamos en un círculo vicioso de endeudamiento porque no tenemos, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer Ecuador? Es abrir el sistema financiero, bajar la carga tributaria para traer los ahorros de afuera, para traer ese capital de afuera, y eso ejerce a la baja ejerce presión a la baja sobre las tasas de interés y que la gente empiece a descubrir qué proyectos son más rentables. Con una economía abierta, dejas de tener una economía mentirosa porque ya se vuelven más transparentes los precios, ya empiezas a ver en qué cosas realmente somos competitivos a nivel mundial. Gabriela, Por ejemplo, perdón que te interrumpa, y me gusta que pongas el ejemplo de Uruguay, porque Uruguay ha tenido por algún tiempo, inclusive presidentes de izquierda, digamos, muy afines ideológicamente, o por lo menos de besos y abrazos con algunos líderes latinoamericanos de la revolución del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, perdón, pero que ellos han sido de izquierda vegetariana, no carnívora. Ellos procedieron y dieron pie a acuerdos comerciales, inclusive en su momento con Estados Unidos. Ellos han mantenido un país abierto al sistema financiero internacional, inclusive son refugio de capitales para inversionistas o para ahorristas de Brasil y de Argentina. O sea, ellos han hecho las cosas bien, a pesar de que han pasado por ahí algunos presidentes que han sido de la misma gallada, por lo menos en la foto, ¿no? Y eso que dices de que han sido el refugio de capitales provenientes de Argentina y de Brasil, es interesante, ¿no? Si uno ve hoy día el ranking del PIB per cápita de las economías en Latinoamérica, excluyendo pues a las economías pequeñas del Caribe, ¿no? Que son, muchas de ellas pues tienen centros financieros internacionales y bueno, ahí hay una distorsión en el PIB per cápita, pero digamos, solo Latinoamérica, excluyendo el Caribe. Los países más ricos hoy en día son, y creo que mucha gente no lo sabe, pero los más ricos son primero Uruguay, Correcto. después Costa Rica y tercero Panamá. Y Por ahí Chile está cuarto, creo. Guyana está segundo o tercero, pero Guyana tiene una bonanza petrolera Re- exorbitante, o Y sea, de reciente, repente y bastante reciente.
bastante reciente. O sea, si ustedes veían el mismo indicador hace 2 o 3 años, Guyana no figuraba. Pero digamos que sacando este exabrupto de Guyana, porque hay que ver cómo ellos manejan esa riqueza, ¿no? Ojalá no la manejen como la ha manejado Venezuela o como la ha manejado Ecuador durante los últimos 50 años. Sacando eso, vemos que los más ricos hoy en día son, y vean que no he mencionado a Chile, está Uruguay, Costa Rica y Panamá. Entonces, Panamá es una economía dolarizada. ¿Qué es lo que ha pasado en Panamá durante los últimos años? Bueno, en Panamá tuvo pues un proyecto público importante que era la expansión de la capacidad de tránsito del Canal de Panamá. Pero el Canal de Panamá está ahí desde hace décadas, mucho antes de eso, y eso no explica exclusivamente el crecimiento de Panamá. Lo que también ha sucedido es que Panamá se volvió como una especie de meca para todas las políticas tributarias, para todos los infiernos fiscales que hay en América Latina. Y entonces pues captó o se nutrió de los ahorros de muchos latinoamericanos que hoy huían de sus respectivos infiernos fiscales. Y además es una economía dolarizada, lo cual reduce los costos de transacción, no hay riesgos cambiarios. Y uno se pregunta, ¿qué hubiera sido del crecimiento en Ecuador si nos hubiésemos mantenido y hubiéramos abierto aún más nuestro sistema financiero en el año 2007? En el año 2007 ya los bancos aquí empezaron a ofrecer productos interesantes. Tú podías, por ejemplo, abrir una cuenta de ahorros domiciliada en Panamá y retirar el efectivo aquí en Ecuador. Y todo eso se terminó, por supuesto, cuando llega Correa, porque tenía una visión centralizadora y de desarrollo hacia adentro, de que dijo que no podíamos estar teniendo capitales en Miami, en Panamá, y se empezó a cerrar todo. Pero ¿qué hubiera sido si en lugar de cerrarnos, nos hubiéramos abierto y hubiéramos reducido la carga tributaria? Capaz hubiéramos competido con Panamá y atraído mucho de ese capital que huyó de otras jurisdicciones como Venezuela. Mucho capital huyó de Venezuela hacia Panamá. Y acá no nos cayó mucho de eso porque teníamos un sistema cerrado donde además lo que entraba para volver a salir tenía que pagar piso, 5% del impuesto a la salida de capitales. No, además que tampoco en otra orden de la economía del país tampoco vemos que hay grandes inversiones ni siquiera localmente, mucho menos probable va a ser que vengan inversionistas internacionales, hablando un poco de la situación que tú mencionabas de algunos de los países internacionales que están mucho mejor que nosotros. Bueno, es que en Ecuador se cerró el sector petrolero a la participación privada. En el sector minero hay casi 100% participación privada con permiso del Estado, pero está cerrado el catastro minero. Y por ejemplo, te pongo un ejemplo del sector minero porque lo tengo fresco. En el año 2022 le preguntaron a los ejecutivos de las empresas mineras en un reporte minero que hace el Instituto Fraser de Canadá qué le parecía la geología, la calidad de las rocas, por decirlo de manera sencilla, que tenía el Ecuador. Y el Ecuador salió rankeado de entre, me parece que eran 64 jurisdicciones en el mundo. Ecuador obtuvo la posición número 4. Es decir, teníamos en el año 2022, según la opinión de ejecutivos de empresas mineras de talla mundial, teníamos la posición 4 entre las mejores rocas del mundo en potencial minero. Esa pregunta era ignorando todo el entorno de política pública, las regulaciones. Luego el ranking en el entorno de regulaciones y política pública, eso sí era terrible, estábamos entre los 10 peores del mundo. Y eso sigue siendo así. ¿Qué es lo que pasa? Que tarde o temprano tener un entorno de regulación y de política pública malo afecta la percepción de la calidad de las rocas, porque si no hay inversiones, si la gente no viene a ver qué es lo que tenemos aquí, después de unos 5 o 10 años, la gente simplemente, como no se ha taladrado, como no se han hecho exploraciones, la gente simplemente te dice, no tengo idea qué es lo que hay en Ecuador, porque hace años que nadie se mete a averiguarlo. Estamos fuera del mapa de cierta manera y eso es lo que le pasa a Ecuador en muchos sentidos. Nosotros no estamos dentro del radar porque nos hemos vuelto solitos, nos hemos cerrado al resto del mundo y nos hemos vuelto de cierta manera irrelevantes. Eso es lo que tiene que cambiar. ¿Cómo cambias eso? Bueno, yo creo que se puede atraer recursos
haciendo una reforma de apertura financiera. Ya existe un proyecto de ley que ha elaborado con asistencia de abogados ecuatorianos y expertos en banca de aquí del Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, y se lo ha presentado varias veces a la Asamblea, pero no ha habido interés de impulsarlo. Yo creo que se puede atraer recursos independientemente de que no se hagan reformas en otras áreas e independientemente de que no mejore la situación de seguridad. ¿Por qué? Porque la gente que tiene ahorros alrededor del mundo siempre anda buscando dónde obtener mayores rendimientos por sobre sus ahorros, dónde lo puedo invertir para obtener un mayor retorno. Ese es un objetivo, pero otro objetivo también es dónde puedo reducir mi carga tributaria. Y no estoy hablando de evasión, estoy hablando de algo que es totalmente legal, que es la elusión. Es decir, yo después de que pagué y cumplí con mis obligaciones tributarias, me invento, en la ciudad de Vermont, en Estados Unidos, ¿dónde puedo yo invertir este ahorro que tengo para obtener un mayor rendimiento sin que sea sometido a una carga tributaria superior? Y tú mencionaste, que haya ninguna Gabriela, ley. y tú mencionaste el tema del ISD, el impuesto de salida de divisas, que no fue inventado en este gobierno, sino tiempo atrás, pero no se lo ha corregido, no se lo ha eliminado. Inclusive el presidente anterior, Lasso, sí tuvo un plan para irlo bajando poco a poco. Luego el presidente Noboa por todo Se lo logró bajar. lo logró bajar. Se lo logró bajar, creo que hasta 2,5. Y Correcto. de ahí luego el presidente Noboa y se lo venía bajando de manera gradual por un problema de flujo de caja. Este es un país que vive con problemas de flujo de caja desde el año 2014. Entonces dijeron, vamos a bajarlo gradualmente porque era un ingreso importante. En ese entonces me acuerdo que era como 1.200 millones al año en promedio. Entonces decían, vamos a bajar medio punto porcentual o sea, al año iba a bajar 1%, pero cada 2 meses, cada 3 meses iba a bajar como 0,5%. Y llegó, me parece que llegó alrededor de 2,5%, 3%, y cuando ingresa el presidente Noboa lo sube de un solo golpe a 5%. Así es. Y es un problema porque eso de ahí espanta pues capitales extranjeros que de otra manera pues vendrían, ¿no? Otra razón por la que no se hacen inversiones y que no tiene nada que ver con el código tributario son cosas de la política. Por ejemplo, el gobierno aprobó la explotación minera en Loma Larga, cerca de Cuenca, y ya una vez firmado este acuerdo digamos, de explotación con la empresa extranjera, se dio una marcha y en base a la marcha el gobierno... Cambió. Este gobierno dijo, ya no se va Y a ese explotar tema de los ninguna. cambios frecuentes es parte de lo que también ahuyenta, porque uno va a jugar un partido de acuerdo a las reglas, y si en medio partido te cambian las reglas, ya te No, desanima pues para seguir y participando. antes de hacer ese acuerdo, ese compromiso de inversión y explotación, la empresa extranjera ya invirtió recursos identificando cuál es el potencial minero de la zona. Entonces, hay un doble problema. Esto me lo explicaba Michel Maffei, ¿no? Es como que ya está identificado que ahí hay potencial minero. No se da la minería formal que estaba planificada Y se da y la eso ilegal. queda como un caramelito Así muy es. tentador para la minería ilegal, Tengo que porque es irme como que a un corte breve, Gabriela, y regresamos enseguida para seguir con este interesante diálogo. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando con Gabriela Calderón, hablando sobre su visión de lo que pasa en la economía y la política del país. Gabriela, yo quisiera regresar en un tema que dejamos al final de la primera parte con respecto al tema tributario, pero vinculado al tema tributario va de la mano el hecho que tú decías de que el Ecuador en las últimas décadas siempre pues está corto de caja y viene pues y se justifica también porque han habido terremotos, situaciones difíciles, el tema de la seguridad, entonces siempre hay una razón
para no hacer estos ajustes que son necesarios. Y va de la mano con lo que tú decías del pilar de la reducción del tamaño del Estado. Y yo te digo, ahí hay dos elementos que analizar. El uno, lo que le cuesta al Estado ecuatoriano operar, la burocracia. Hay dos burocracias, digamos, la burocracia de papel y la burocracia operativa que vienen a ser los médicos, las enfermeras, los policías, etcétera. Pero también hay un tema vinculado a la burocracia, que es donde quiero llegar, del hecho de la tramitología. El Ecuador constantemente está inventando nuevas regulaciones, nuevos trámites, nuevos decretos que te exigen una cosa más, una cosa menos, y eso implica para el empresario, sobre todo para el pequeño y mediano, dos temas. El uno, el costo de cumplir, porque tienes que hacer un estudio, tienes que hacer un documento, tienes que hacer un análisis. Y el otro es el tiempo que gastas como empresario cuando tú eres el que dirige una pequeña empresa, que tienes que dedicar no para servir a tu cliente, sino para poder atender toda esta demanda burocrática que no solo es del gobierno central, sino también provincial, municipal, etcétera. Entonces, esa parte del costo y del tiempo dedicado a atender los requerimientos burocráticos también debe ser analizado en el país. Hablamos mucho de la inteligencia artificial, de la digitalización, pero en la práctica eso no llega no nos están facilitando la vida y sigue complicándose la vida del pequeño empresario. Sí, o sea, lo que sucede es que son dos cosas, ¿no? Una cosa son la tramitología, que no debería, no te hace el problema de caja del que estábamos hablando anteriormente. Y bueno, debe haber pues ahora todo el apoyo de los multilaterales para tratar de, digamos, financiar una consultoría independiente que diga dónde están esos cuellos de botella que deberían de ser eliminados. Pero otra cosa es el tamaño del gasto, ¿no? Simplemente cosas que no se pueden financiar. Y yo creo que no hay que irse tan lejos. Un modelo exitoso de reforma de la administración pública lo tenemos aquí en casa. La reforma que se hizo en la administración del municipio de la ciudad de Guayaquil. Esto ya pasó hace algún tiempo, ¿no? Pero digamos, Guayaquil pasó de ser uno de los peor administrados municipios del país a ser uno de los mejor administrados. Y un sistema, cuando está bien diseñado, funciona bien a través del tiempo y a pesar de los cambios de administración. Y yo creo que el sistema del municipio de Guayaquil, a pesar de todas las quejas y todo lo que sale en la prensa, funciona mejor que muchos municipios alrededor del país. Solo mirando el indicador que el mismo gobierno le exige ahora a los municipios del país, de que haya un 70% de inversión versus un 30% de gasto corriente, el municipio de Guayaquil casi se aproxima a ese ideal y esa regla está en franca violación por parte del gobierno central. O sea, el gobierno central no se aplica esa misma regla, ¿no? Pero digamos, ¿qué es lo que podemos aprender de ese ejemplo exitoso de la administración pública en Guayaquil? Es que se concesionaron muchas cosas y que se han mantenido y funcionan muy bien como como proveedores de servicios públicos sin que consuman parte del presupuesto del municipio. Es decir, Guayaquil logró expandir la red de cobertura de agua potable a más de un 95% de sus habitantes a lo largo de un periodo de más de 15 años, y aun cuando la población creció de manera muy importante con recursos privados. Es decir, el modelo es, como yo no tengo plata para hacerlo, voy a hacer un contrato de concesión con otros que quieren entrar a invertir y realizar estas inversiones necesarias para que la gente tenga mejores servicios públicos. Y hoy en día, Guayaquil de hoy es una ciudad donde hay acceso al agua potable en la mayor parte de la ciudad, una cobertura de más del 95%, pero eso tiene un costo, pero es un costo más bajo que el que tenía que pagar la gente de Guayaquil cuando no estaba conectada a la red de agua potable y tenía que nutrirse de tanqueros de agua, cuyo precio por metro cúbico de agua era 10 veces superior al de aquellos que estaban conectados a la red. Es decir, para ti Entonces, también, Gabriela, los gobiernos locales tienen un papel preponderante y pueden desempeñar un rol vital en el desarrollo económico de sus ciudades y por ende, si un país es la suma de ciudades, por ende también el país va a mejorar. claro, lo que pasa es que el modelo centralizador que tenemos
lo que hace es que los gobiernos locales se nutran y sean como una especie de súbditos del gobierno central. Lo que hay que hacer, pues, debería haber idealmente liderazgos locales que exijan mayores competencias sobre servicios públicos con sus respectivos recursos y permisos para recaudar, para financiar esas competencias. Esto es una autonomía plena con la capacidad de recaudar para cumplir para brindar estos servicios públicos o para concesionar estos servicios públicos, y también una autonomía que permita pues una competencia entre distintos regímenes regulatorios. Yo he dicho que esto sería, en este país es muy difícil lograr consensos nacionales más allá del dólar y la selección nacional de fútbol. Entonces, si no nos podemos poner de acuerdo en nada más que esas dos cosas, hay muchas cosas que se pueden descentralizar y se pueden ensayar distintas soluciones en distintas localidades. En aquellos municipios que son muy pequeños y muy conectados a unos municipios más grandes, como es el caso de Durán y Daule con Guayaquil, puede haber algo como lo que se da en Nueva York, que tienen una administración, el New York, New Jersey Port Authority, la autoridad portuaria de Nueva York, Nueva Jersey, por ejemplo. Son dos estados muy ligados, con una población flotante que duerme en New Jersey y de día pasan a Manhattan a trabajar. Entonces tienen esta administración conjunta de todo lo que tiene que ver con vías, túneles, puertos, y cosas como el quinto puente, por ejemplo, podrían ser decididos de manera autónoma por esa autoridad conjunta de estos tres municipios, por ejemplo. Y de esa manera, pues, es fácil ver que hace mucho tiempo se hubiera realizado el quinto puente con capitales privados Claro. que ya han manifestado su interés. Y lo mismo puede suceder en otros municipios del país. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no ha habido ese liderazgo local, que no ha habido tampoco a nivel nacional. Bueno, es difícil esperar que llegue un presidente a tener todo el poder en el gobierno central y voluntariamente renuncie a ese poder y se lo devuelva a los municipios. Claro. Eso es como un unicornio. No existen los unicornios. Pero- Es muy difícil esperar a que eso suceda. Más fácil es esperar que haya liderazgos locales que, en busca de su propio interés político, diga: yo quiero tener más control sobre yo quiero que este municipio que yo administro tenga más recursos y más autoridad y más control. Hay que alinear los incentivos para que terminen beneficiando el interés de los ciudadanos. Actualmente los incentivos están alineados de tal manera que se benefician liderazgos nacionales que luego someten a los liderazgos locales. Gabriela, pero nos quedan 9 minutos y hablando de este modelo como el que mencionabas del agua, que solo se aplica en Guayaquil, pero tenemos grandes problemas en lo eléctrico y en lo petrolero. La producción petrolera no saca la cabeza, inclusive algún artículo, me parece, de Walter Spurrier concluía que ya no somos país petrolero porque acabamos pagando más de lo que recibimos por la por la exportación de petróleo versus la importación de derivados, problemas enormes de robos y corrupción en el tema de las refinerías. Nunca se construyó la del Pacífico, la de Esmeralda se la ha refaccionado varias veces y sigue siendo un poco de fierros viejos. ¿Por qué no darle pie al mismo modelo de concesionar, por ejemplo, una refinería que el sector privado internacional pueda hacer la inversión, tener un acuerdo con el Estado, que el Estado le pague por el proceso y no tener que poner y seguir manteniendo ese agujero negro llamado refinería de Esmeraldas, que sigue costando y no se sale adelante? Bueno, yo recientemente conocí un modelo que a mí me parece interesantísimo, sobre todo en el contexto legal de América Latina, donde nosotros somos herederos del modelo español, ¿no? Lo que está en el subsuelo es propiedad del Estado por default. Entonces, hablar del modelo anglosajón, donde hay estas propiedad privada sobre el subsuelo y los indígenas pues deciden si venden el derecho de petróleo, de explotación de petróleo a las empresas, y hoy en día pues son dueños, accionistas de Hard Rock y toda esta cosa muy extraña para el entorno legal de Latinoamérica. Me parece interesante el modelo de Alaska. Alaska, al igual que muchos países de América Latina, pues tiene propiedad estatal de mucha gran parte de su territorio, y eso incluye, en el derecho de ellos, pues incluye la propiedad sobre el subsuelo. Es decir, en Alaska
por accidente tienen pues tuvieron pues la propiedad del petróleo que se encontró allá a fines de 1960. Y lo que decidieron hacer a fines de los 1970, porque se dieron cuenta del despilfarro de la renta petrolera en los primeros 8 años de explotación, dijeron, ¿saben qué? De ahora en adelante hubo un político con la visión de largo plazo que dijo, de ahora en adelante 25% del ingreso petrolero va a un fondo permanente y ese fondo permanente va a ser invertido por un comité autónomo, experto en inversiones, y va a ser invertido a nivel mundial en los proyectos que tengan mejores rendimientos. Bueno, ese fondo hoy en día tiene 83.000 millones y de los rendimientos de ese fondo, sin tocar el principal, cada octubre se distribuye un cheque a todos los habitantes de Alaska y ese cheque en los últimos años ha promediado $1.500. Entonces, los ciudadanos de Alaska se han convertido de facto En en socios. vigilantes de la buena administración del petróleo en ese país, en ese estado. Entonces, eso se podría hacer aquí y yo creo que sería más bien algo adecuado para una explotación que recién comienza, que es la explotación minera. La explotación petrolera, como dijo, y el artículo que te referías, Giovanni, creo que es el de Hernán Pérez Luz, que decía que en abril importamos más de lo que exportamos en recursos energéticos, pero también ya desde el año pasado se viene hablando de que se está acabando pues la era petrolera del Ecuador, pero la minera recién empieza. Correcto. Y la minera que recién empieza, estamos hablando de esas cifras que yo les decía, se han disparado las exportaciones, eso teniendo el catastro minero cerrado desde hace 7 años, es decir, estando close for business de otra manera y siendo la gran mayoría de esas exportaciones provienen de 2 minerías importantes, pero están por inaugurarse en los próximos años al menos 6 proyectos más. Entonces, ¿qué se va a hacer con todas esas regalías, todo eso que le va a entrar al Estado por la explotación de minas? Si continuamos como vamos, todo va a ingresar a ese gran hoyo negro que es el presupuesto general del Estado, o podríamos copiar este modelo alasqueño de que 25% no vaya al presupuesto general del Estado, sino que vaya a un fondo que sea invertido a nivel mundial. Imagínense si eso puede ser invertido en Apple o en Anthropic y que tenga un rendimiento y todos los octubres se distribuye a todos los ciudadanos en un cheque en su cuenta bancaria. Eso no es un subsidio, es simplemente una verdadera propiedad colectiva, porque esto de que el petróleo y los recursos son del pueblo es realmente una mentira, porque la gente nunca ha visto dónde está mi cheque por los Es un rendimientos gran de engaño, porque yo ni decido ni recibo. Exacto, y entonces aquí lo que se puede hacer, porque es un país con instituciones muy débiles, ¿no? O sea, Petroecuador no presenta balances transparentes desde el año 2022. Es increíble. Es una de las exigencias del Fondo Monetario, es que se haga una auditoría independiente de qué es lo que hay ahí. Entonces puede ser que se topen con la cueva de Alibaba y los 40 ladrones, no sé. Pero lo que yo digo es que ya existiendo en el sector petrolero tanta opacidad y viendo pues que según los que conocen más del sector como Walter Spurrier, que ya se está llegando al fin de la era petrolera en el Ecuador, creo que esta reforma sería más conveniente para lo que recién empieza, ¿no? Lo que podemos llamar la era minera del Ecuador y donde tenemos un potencial incluso desconocido, porque como no se ha mapeado muy poco el territorio nacional en cuanto a su potencial minero, realmente yo creo que eso es mucho más prometedor. Y una manera de hacerlo en un país con instituciones débiles es que cada ciudadano sienta visiblemente, tangiblemente en su bolsillo que se beneficia de la administración eficiente y responsable de los recursos mineros. ¿De qué manera? Todos los octubres te van a pagar un cheque si nos va bien. Si no nos va bien, habrá pues un constituency, o sea, un grupo de los ciudadanos que van a exigir que haya cambios en la administración y tal vez uno de los cambios que exijan es que no sea administrado por una empresa estatal, por ejemplo, que no es la realidad actualmente en la minería ecuatoriana. La minería ecuatoriana ahorita tiene casi un 100% participación de empresas privadas vía concesión estatal. Doménica, para cerrar. Bueno, para cerrar, quisiéramos, Gabriela, en este último minuto saber qué tan optimista eres tú de este medio año que todavía nos falta por vivir en el Ecuador en materia económica.
Bueno, yo no he visto la Agenda 2040 pro crecimiento del gobierno, pero luce como que la administración actual no ha propuesto reformas importantes de crecimiento hasta ahora. Tendría que ver qué hay en esa agenda y qué pasa luego en la asamblea. Pero con lo que tenemos hasta ahora y posibles riesgos de que vuelvan los apagones, según dicen algunos expertos, pues no parece como que va a ir muy bien, a menos que cambie, pues, cambie la agenda del gobierno actual, que parece que no tienen en su mapa hacer reformas estructurales pro crecimiento hasta ahora. Ok, muchas gracias. Muchas Gabriela. gracias. Tengan todos buena gracias. tarde. Hasta el día de mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. Buena compañía.